means necessary. Dicen que en las elecciones italianas nadie gana y nadie pierde. Hoy hablamos de Italia y no de las Bunga Parties, pero desde luego que vamos a hablar de Berlusconi. Bienvenidos al Transatlántico y para hablar sobre Italia hoy nos acompañan Alessandro Faiano, redactor jefe y politólogo, redactor jefe del Termómetro Político. Sí. Bienvenido. Buenas tardes, Alex, gracias. Y también nos acompaña Yamani Ndogmi, politólogo y de Marruecos además. Un placer y gracias por la invitación. Perfecto. Vamos a hablar de Italia y quiero que nos pongas un poco en contexto. Sabemos que hubo elecciones hace unos meses y un varapalo para la izquierda. Salieron muy bien el movimiento 5 estrellas, auge de los populismos. Cuéntanos un poco cómo está la situación hasta ahora, porque pensábamos que no iban a ser capaces de constituir gobierno y resulta que ahora parece que sí. Es verdad, ha llevado 2 meses los dos prometidos de Italia, pero al final este gobierno amarillo y verde, que representa respectivamente el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, parece que al final se va a formar. En teoría podría ser entonces el primer gobierno populista de Europa y esto es un acontecimiento que va a tener repercusiones en toda Europa, sino en todo el mundo, porque se va a ver efectivamente cómo este gobierno populista, a pesar de que se tenga que matizar bien. Euroescéptico también. Euroescéptico, por supuesto. Hay que ver cómo va a actuar y, por supuesto, cómo se va a organizar, porque este gobierno nace bajo la sombra de Berlusconi. Usted lo ha dicho muy bien en la introducción, Berlusconi lleva 24 años en la política, desde el 94 que subió por primera vez al poder. Con el Berlusconi primero sigue teniendo un poder inmenso. Este gobierno nace después de 2 meses de tratativas y de un fracaso casi total de todas las negociaciones, también porque Forza Italia puso su beneplácito, dio su beneplácito a esta coalición. ¿Cómo ha sido el papel de Berlusconi para, digamos, abrir el cerrojo de un posible gobierno? El centro derecha es una coalición que, a pesar de las diferencias internas, es una coalición muy sólida. La coalición está conformada por 4 partidos: la Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini, que es el partido que más votos obtuvo al interno de la coalición, el 17,8%, y luego también 2 partidos minoritarios, uno pero bastante relevante, que es el partido de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, y que probablemente formará parte, por lo menos de manera externa, en este gobierno euroescéptico, en lo cual prevalecerá, por supuesto, el 5 estrellas y la Liga. El papel de Berlusconi en esto, como he dicho, es fundamental, porque ha sido él que afirmó, que dio el día, digamos, la bendición para la formación de este gobierno, porque Salvini, hasta que en Forza Italia no dio esa bendición, Salvini no iba a hacer una coalición con el 5 estrellas porque no quería renunciar a su aliado principal, el Cavaliere. Así que él, después de 24 y ya más años, porque él también llevaba la política desde hace un poco más, sigue teniendo un papel absolutamente central. ¿Y el papel de 5 estrellas, del movimiento 5 estrellas, cómo encaja en este gobierno con el papel de Berlusconi, con Forza Italia? Muchos electores del 5 estrellas, por supuesto, que se han quejado de la necesidad de formar gobierno a través del beneplácito de Berlusconi, porque él ha sido en los últimos 20 años la figura de referencia, o sea, el enemigo número 1, ¿no?, del pueblo italiano. Eso, claro, partido... Porque la Segunda República se centra en el berlusconismo y en el anti-berlusconismo, y el Movimiento 5 Estrellas se proponía como el creador de una tercera república que permitiera de pasar adelante a una fase, de la no política y demás, ¿no?, de pasar a una etapa posterior. Sin embargo, el 5 Estrellas necesitó de ese hombre que sigue ahí después de 24 años, enquistado, el último, enquistado en las instituciones. El Highlander, exactamente, y lo ha necesitado, y al final ha conformado gobierno también a través de ese beneplácito de Silvio Berlusconi. Auge de los populismos, ganan en Italia,
hay auge de populismo en Europa, Yamani. Yo sé que algunas precisiones respecto a cómo utilizamos el concepto de populismo nos vas a hacer porque siempre lo has hecho. Cuéntanos. Efectivamente, yo eso del populismo habría que matizarlo y mucho. Está claro que el establishment, dentro de lo que es la hegemonía neoliberal, cualquier partido de que piense de forma distinta al actual, digamos, al actual pensamiento hegemónico va a ser tachado inmediatamente de antisistema. Y últimamente han encontrado eso de populista como algo mucho que expresa mejor, digamos, el miedo del sistema o el status quo que el antisistema, porque muchas veces también incluso hay gente que le gusta ser tachada de antisistema, mientras que llamarte populismo, sobre todo para la gente que viene de pensamientos de izquierda, pues no les gusta mucho que les comparen, por ejemplo, con Le Pen, con gente o con la Liga italiana, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha ganado, digamos, los populismos? Pues probablemente hay que pensar que Europa, como tal, esto tiene mucho que ver con Europa en sí, como ese proyecto que en vez de centrarse en las personas, lleva ya un cierto tiempo centrado en la economía y el mercado. Aquello de que nos decían que el mercado se autorregula, resultó que no se autorregulaba tanto. La crisis, o tal como la llama mucha gente, esa estafa, pues demostró que efectivamente no es así. Además, pues yo tengo entendido, no sé si me equivoco, me corriges, que el líder de la Liga Norte había prometido echar 600.000 personas migrantes de Italia. Es correcto. Por lo tanto, el factor migrante, el factor de inestabilidad en la franja sur del Mediterráneo, en Oriente Medio, y la avalancha de refugiados, por cierto, el papel de los medios es lamentable en eso, probablemente haya hecho que la gente pues, sea más receptiva a un discurso, digamos, de populismo de derechas, de sálvese quien pueda, o nosotros primero y luego ya veremos los demás qué hacemos con ellos. De auge de un nacionalismo identitario y que excluye al diferente a los inmigrantes. El nacionalismo en sí, hay que entender que el Estado nacional no es incompatible con el nacionalismo. El problema es cuando ese nacionalismo llega a justificar comportamientos que van en contra de la dignidad del ser humano. Eso ya es otra cosa, pero el nacionalismo, hablar de nacionalismo y Estado nacional es prácticamente lo mismo. Lo vemos aquí en España, lo vemos en el Brexit, lo veremos en Alemania, lo hemos visto en Holanda, en Finlandia. Eso me parece a mí que es lógico que un Estado nacional se autodefienda a través del nacionalismo. El problema es qué tipo de nacionalismo. Yo creo que hay... no sé si seguir o... Es clave, ¿no? Me vas a permitir que los interrumpa un segundo porque soltamos amarras y nos dirigimos navegando por Italia, pero tenemos que ir a echarle un vistazo a la brújula. Italia, laboratorio político y pieza clave del tablero europeo, volvió a vivir un escenario lleno de sombras e incertidumbres tras el resultado de las elecciones generales del pasado 4 de marzo. Se reafirmó un sistema tripolar formado por la coalición de centro-derecha, la coalición de centro-izquierda y finalmente el primer partido del país, el Movimiento 5 Estrellas. Reafirma sus diferencias y distintas exigencias, como se puede observar en el mapa electoral. El norte apuesta por el centro-derecha y en particular por la Lega de Matteo Salvini. El sur, sin embargo, prefiere el Movimiento 5 Estrellas, cuya medida principal, la renta de ciudadanía, vence y convence. Se necesita un pacto a posteriori para formar gobierno. Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de los Diputados, ningún polo tiene los números para gobernar autónomamente. Mientras el centro izquierda se eclipsa y se autocoloca en la oposición, los líderes de 5 Estrellas y Liga se suben al escenario con una maniobra inesperada y así formar gobierno, que en total obtuvieron más del 50% de los votos, con la crítica bendición del Cavaliere, don Silvio Berlusconi. ¿Será el primer gobierno populista de Europa?
La Unión mira con sospecha hacia el bel paese y advierte de la importancia de tener las cuentas en orden. La lucha entre Bruselas y Roma ya ha empezado. Bueno, ya de vuelta, quería preguntarlos sobre ese papel que va a jugar Italia con un nuevo gobierno populista. Quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cuál creéis que va a ser la relación de este gobierno con Europa o los efectos que pueda tener para la política europea? Es una pregunta muy interesante, la pregunta del millón, porque los dos actores, la Liga y el 5 Estrellas, se han comportado de manera casi diametralmente opuesta en los últimos meses respecto a la Unión Europea. A pesar de que en un principio el Movimiento 5 Estrellas se propusiera como partido fuertemente euroescéptico, no euro y no Unión Europea, a nivel digamos, de UKIP, de Nigel Farage, el Movimiento 5 Estrellas ha recalibrado su perspectiva y para aparentar una narrativa mucho más entendible para llegar al gobierno que no asustara ni los mercados ni la gente de centro, los moderados o simplemente los que no están simplemente cabreados, solo cabreados en Italia, pero que sí quieren un cambio, pero que no sea necesariamente tan drástico y que nos lleve hacia algo tan determinado y drástico como eso, pues la Liga ha mantenido, por otro lado, un comportamiento muy firme. O sea, es un partido muy eurocrítico, muy escéptico, que todavía propone una salida no tanto de la Unión, pero por lo menos se plantea un referéndum sobre el euro. Pues estos dos actores en este momento no se encuentran en una postura bien definida y armoniosa, a pesar de que entonces se habla de un gobierno euroescéptico, eurocrítico, pero justo en ese tema no hay esa convergencia. Entonces, ¿cómo se comportará este gobierno frente a la Unión y la Unión frente a Italia? Eso va a ser muy interesante porque se tendrá que ver cuál es la parte entre las dos, entre lo amarillo del 5 Estrellas y la Liga, el verde, cuál va a predominar en los asuntos exteriores, porque lo que parece es que habrá una calibración bastante importante de los ministerios. Por un lado, el 5 Estrellas aboga para tener un peso mayor en los asuntos exteriores, la Liga quiere tener más peso en los asuntos interiores. Llaman otro golpe, o bueno, un golpe quizás no de muerte, pero que sí, pone en cuestión el proyecto europeo. Bueno, hay que empezar diciendo que la Unión Europea ya lleva un cierto tiempo poniéndose a ella en cuestión. No le hacía falta a Italia ni mucho menos. Pero también debo decir que según todos los estudios que se han realizado hasta ahora, los países del sur de Europa, los países digamos mediterráneos, la gente en general es muy europeísta. Y por lo tanto también habrá que ver cómo los partidos, la coalición ahora que se va a formar entre 5 Estrellas y la Liga, cómo van a empezar a estudiar sus propias encuestas internas y cómo va a ser esa respuesta. Van a intentar necesariamente ver las tendencias, porque no debemos olvidar, insisto en ello, que los europeos del sur son muy europeístas y es bastante difícil que Italia, digamos, derive en un cuestionamiento mayor hacia Europa. Ya lo intentó Grecia, hemos visto, salvo que Europa solo lo puede cuestionar los países del norte o un país como Francia, esas potencias. También hay una diferencia igual entre Grecia e Italia, que el peso económico de Italia es mucho mayor. Pero supongo yo que los italianos son mucho más europeístas. Son europeístas, efectivamente. Hay críticas muy fuertes de la Unión Europea, pero eso no implica que haya un sentimiento de revancha y hacia la Unión al punto de pedir una salida de la Unión y aún menos de la Unión Monetaria, porque se sabe que saliendo de la Unión Monetaria casi seguramente te vas a estrellar. No debemos olvidar que Italia fue el único país que aceptó un gobierno tecnócrata impuesto por la Unión Europea y la gente lo aceptó. Quería preguntaros sobre los posibles cambios, si veis algunos, respecto a esta coalición y el gobierno que pueda salir de ella. ¿Cuánto van a cambiar las políticas o las posturas de estos
de estos partidos que se están coalicionando para formar gobierno y cuánto va a durar? Porque parece una mezcla explosiva. Efectivamente, necesariamente tendrán que moderar un poco sus posturas, las posturas que han tenido en campaña electoral. Eso es algo que la verdad la Liga ya lo ha hecho con Matteo Salvini, que ha moderado mucho su discurso y además eso le ha apremiado en las encuestas porque ha salido como el líder mejor valorado de la fase postelectoral, la persona que además menos responsabilidades tiene frente a ese impasse de formación del gobierno, cosa que por ejemplo no ha ocurrido con Luigi Di Maio, que es el líder del 5 Estrellas, el jefe político, y él sí que ha dado la cara de otra forma y ha impuesto muchos más vetos, ha aplicado muchos más vetos que su actual partner Matteo Salvini, y eso le ha pasado factura. Pues cómo van a cambiar las políticas, eso es muy interesante porque los números los tienen. Pero tienen que ponerse de acuerdo con muchísimas cosas muy importantes: la reforma de las pensiones, la renta de la ciudadanía, la gestión de las fronteras, la reforma fiscal, la reforma electoral. En la teoría sí la hay, pero si estos dos partidos quieren eliminar, por lo menos la Liga quiere eliminar la ley Fornero, que ha sido la reforma de las pensiones más importantes de los últimos años, que es una reforma gorda y que efectivamente ha recortado bastantes derechos a una categoría de personas entre los 50 y 55 años, pero eliminar esta reforma costaría al Estado 60.000 millones de euros al año y en este momento el país no se lo puede permitir. Por eso esas medidas en que los dos partidos se encuentran de acuerdo, están de acuerdo, si las llevaran a cabo, al fin y al cabo, en menos de un año las cuentas estaría muy mal y desde la Unión Europea ya han mandado sus avisos en ese sentido. Reforma electoral, ¿cómo se pondrán de acuerdo? Eso es lo más probable, porque por supuesto es una coalición que no se sabe cuánto va a durar, porque los dos partidos no nacen para coaligarse, no hay esa alquimia profunda como puede estar entre los partidos del centro-derecha. Por lo tanto, esa yo la veo como la reforma más viable y que se podrá llevar a cabo en el breve plazo, porque es cierto que Italia en este momento es un sistema tripolar y que necesita una reforma que permita una gobernabilidad mayor, porque hay una falta de cultura del compromiso. Después de una campaña electoral llena de odio y rencor, lamentablemente el electorado está tan dividido que es muy complicado llegar a acuerdos que permitan de salvaguardar tu propio botín electoral y por lo tanto los partidos no se alían, no van a aliarse. ¿Elecciones próximas habrá pronto? Yo digo que sí. ¿Sí? No prontísimo, porque de media no puede... ¿Cuánto tiene media de Italia? ¿13 meses más o menos? Bueno, de elecciones es distinto, porque las legislaturas son más largas. Claro, Normalmente duran 5 años, pero en este caso yo creo que será una legislatura breve. Muy el curioso. Gobierno a lo mejor durará unos meses, el tiempo de llevar a cabo los asuntos corrientes, de bloquear la subida del IVA y, por supuesto, permitir que se vaya concretizando esta reforma electoral. Y Berlusconi está fuera de la posibilidad, de por vida, ¿no? No. Ahí puede estar la gran novedad, porque en este momento el Tribunal de Milán, si no me equivoco, está evaluando su solicitud de anular la pena que le impuso Estrasburgo, ¿no? Que en este momento están habilitados de los públicos oficios, pero de aquí a unos 6-7 meses probablemente Berlusconi podría volver en primera persona y estar otra vez en el Parlamento. Peligro. Estamos llegando al final del programa, así que os pido unas conclusiones breves. Mi conclusión sería que Italia ha demostrado que es anormalmente normal. Hasta tal punto que yo era de los que yo sinceramente de hecho he perdido una apuesta porque yo pensaba que iba a haber elecciones, pero Italia ha demostrado de nuevo que es un país que la fragmentación política es algo normal en Italia y yo sinceramente no esperaba que iba a haber un gobierno, y máximo cuando sabíamos todos la dureza de los vetos que había entre dos partidos, uno
cachol populista que no sabemos si es de izquierdas o de derechas, mientras el otro claramente de derechas, y llegan a un acuerdo encima donde el partido menos votado va a tener la presidencia de gobierno. Es algo inaudito. Esto es como todos los politólogos saben mucho después que ocurren las Ya cosas. sabéis lo que ¿no? dicen Para de los explicarlo lo politólogos. podemos explicar muy bien. Ya sabéis lo que luego- dice de los politólogos, te explicará lo que ha pasado ayer, hoy. Efectivamente. Que para nosotros politólogos, objetivamente, esto es muy divertido Fállanos. analizarlo. Conclusiones. Sin embargo, las elecciones no están... El escenario de elecciones a breve plazo, eso no está descartado para nada, porque sabemos que así como se ha conformado de repente un gobierno en que nadie se esperaba, así ese gobierno se puede romper de un momento al otro. Y así que tenemos que estar pendientes de la situación, porque efectivamente todo cambia al minuto. Y yo lo único que espero es que con este batacazo que se ha llevado a la izquierda, eso le permita a la izquierda de regenerarse, sacar figuras nuevas, otras ideas, y que vuelva a tener un peso no solo político, pero también cultural, porque esto es lo que hace falta en este momento en Italia. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos despedimos. Hacemos las preguntas, nuestros invitados barajan algunas posibles respuestas y las conclusiones son de ustedes. Hacer televisión independiente cuesta mucho, pero es mucho más lo que vale. Desde el puerto de Vallecas, esto es El Transatlántico. Hasta la próxima.